nuestra sesión del día de hoy, que entonces tenemos por tema, siguiendo con la secuencia de nuestro capítulo, bueno, de nuestro libro que nos hemos propuesto estudiar bajo esta dimensión de los sacramentos. Recuerden que hemos dicho que los que hemos ido abordando aquí son situaciones u objetos sacramentales, ¿no? Que no son los sacramentos, ¿no? Aunque aquí los títulos de los libros, bueno, los títulos de los capítulos los marque como tal como sacramento, ¿no? Hemos dicho entonces que es la dimensión amplia de los sacramentos, en cuanto que sacramento significaría la unión del hombre con Dios. Y estamos abordándolos desde su aspecto antropológico, ¿no? En la dimensión sacramental. Es una forma de acercarnos a los sacramentos. Hay otras formas, estudiarlos directamente, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la Eucaristía, ¿no? Cuando abordamos el cursos de sacramentos, que fue directamente su historia, su evolución, su teología, la eficacia, etcétera, ¿no? Esta es otra forma de acercamiento a la dimensión sacramental de la vida, de la misma vida cristiana. Entonces, vamos a comenzar con este cuarto capítulo, el sacramento del pan. Es breve el capítulo, así que, ¿quién comienza a leer? Recuerden que la dinámica de este club de lectura es, se lee antes para que ya lleguemos aquí con una idea, ¿no? Aquí lo volvemos a leer, puesto que son capítulos muy breves, pero ya con la intención de hacer comentarios sobre la lectura. Entonces, ¿quién me hace favor de comenzar a leer, por favor? Geoffrey, Adelante, por favor. el sacramento del pan. De vez en cuando, allí en la casa se hace pan. El hecho, el hecho no deja de ser extraño en una gran ciudad en donde abundan las panaderías. ¿Por qué en un apartamento darse el lujo o el trabajo de amasar? No se trata de una necesidad, ni el pan que se hace es para matar el hambre, sino que brota de algo, perdón, de algo más fundamental que la necesidad primaria de comer. Se amasa y se cuece para obedecer a un rito antiguo, para respetar un gesto arquetípico, así como el hombre primitivo repetía algunos gestos primordiales con los cuales se sentía unido al comienzo de las cosas o al sentido latente en el cosmos. Así también ahora hay quien repite un gesto lleno de sentido humano que va más allá de las necesidades inmediatas. El pan de hoy ya no se hace como, a to- como, a- como, ay Dios, como Otrora. otrora, en un enorme fogón, alimentado con leña, sino en la estrechez de un horno de gas. Se amasa con las manos, lentamente, difícilmente. Las cosas no se amasan sin dolor. Una vez cocido, se reparte entre los muchos hermanos que ahora viven fuera de casa. Tienen sus mujeres y sus hijos, y todos los encuentran gustosos. Es el pan de mamá. En verdad, hay algo de especial en este pan, algo que no se saborea en el pan anónimo comprado en la panadería del portugués de al lado o en el supermercado del centro de la ciudad. ¿En qué consiste ese algo que tiene? ¿Por qué se reparte entre los miembros de la familia? Porque es un pan sacramental, hecho de harina de trigo, con todos los ingredientes de cualquier pan. Es, sin embargo, diferente, porque solo él invoca otra realidad humana, la realidad que se hace presente en el pan hecho por mamá, con sus cabellos blancos, viuda, ligada a los gestos originales de la vida, y por eso al sentido profundo de cada cosa familiar lleva consigo. Ese pan evoca la semejanza de un pasado, cuando era hecho semanalmente con mucho sacrificio, para las 11 bocas que, como pajaritos, esperaban el alimento materno. Por eso se levantaba temprano aquella que se convirtió en símbolo de la Mulier Fortis y de la Magna Mater. Amontonaba harina de trigo muy blanca, tomaba el fermento, echaba muchos huevos, a veces hasta pasas dulces, metía adentro. Y después, con su brazo fuerte y con su vigorosa mano, amasaba,
amasaba hasta conseguir que la pasta fuese homogénea. Luego la cubría con harina de millo más gruesa y la tapaba con un mantel blanco. Cuando nosotros nos levantábamos, ya estaba ahí sobre la mesa, la enorme masa. De pequeños espiábamos por debajo del mantel para ver la masa blanda y a escondidas, con el dedo índice, robábamos un poco que asábamos sobre la plancha caliente del fogón. Después venía el, venía el fuego al horno. Hacía falta mucha leña y las peleas eran frecuentes. ¿A quién le toca hoy traer la leña? Pero cuando salía el pan rosado, como la salud, a todos nos alegrábamos y los ojos de mamá brillaban por entre el sudor de la cara que se enjugaba con el ruedo de su blanco delantal. Como siguiendo un ritual, todos recibíamos un pedazo partido del pan que nunca fue cortado con cuchillo, tampoco hoy, tal vez para recordar a aquel que fue reconocido en el partir del pan. Aquel pan amasado con el dolor, crecido en la expectativa, cocido con sudor y comido en la alegría, es un símbolo fundamental de la vida. Siempre que papá iba de viaje, mamá lo esperaba con una gran hornada de pan y él, como nosotros los niños, se alegraba con el pan fresco, comido con queso o jamón italianos y acompañado de un buen vaso de vino. Y nadie gozaba tanto con él con el sabor de las cosas sencillas y con la frugalidad generosa de esos alimentos primordiales de la humanidad. Y ahora, cuando se hace el pan en el apartamento, cuando se distribuye entre los hermanos, es para recordar el gesto de otra época. Ninguno de nosotros sabe esto. Lo sabe el inconsciente y las estructuras profundas de la vida, porque el pan trae a la memoria consciente lo que está encubierto en las profundidades del inconsciente familiar, que siempre es susceptible a ser avivado y revivido. Los hermanos hallan este pan, los hermanos hallan en este pan el mejor del mundo, y no porque se haga con una fórmula secreta, como la que emplean los negociantes para amontonar fortuna, sino porque es un pan arquetípico y sacramental. En cuanto tal, participa de la vida de los hermanos. Es bueno para el corazón, alimenta el espíritu de la vida, viene saturado del sentido de trasluce y se transparenta en su material, en su materialidad de pan. ¿Hasta ahí, Israel? Sí, Vicky, hasta aquí, por favor. Vamos a... Aquí estas expresiones primero latinas, mulier fortis, se traduciría como la mujer fuerte, ¿vale? Como mujer fuerte. Y la magna mater como la gran madre o la madre mayor, ¿no? Magna grande. Entonces, la mujer fuerte y la eh, madre, la gran madre, ¿no? En el sentido de abarcarlo todo. Como pueden fijarse, es si se fijan, a raíz del pan, Bob va recordando o va haciendo recuerdo de una historia, ¿no? Lo que hemos ido diciendo. Pero bueno, quiero escucharlos o me gustaría escucharlos a ustedes en esta pequeña o breve mm, historia que acabamos de escuchar. Recuerden que este libro es muy interesante en cuanto que primero arroja como la experiencia vivida y después de ahí saca el argumento teológico, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece esto? Este ya se emparenta muy directamente con la Eucaristía, ¿no? Como que inmediatamente nos hace voltear o pensar a ello. ¿Cómo ven esto? ¿Algún comentario? Si no, pues bueno, seguimos, ¿verdad? Tampoco es mayor asunto. Sí, yo quiero comentar, perdón. Adelante. A mí me parece muy interesante esta parte que leyó nuestra hermana, porque
sí se asemeja a la fracción del pan de nuestro Señor Jesucristo, pero también siento que es como una remembranza a los tiempos antiguos donde se horneaba el pan, donde no se tenía que comprar, sino hacerlo. Y habla también de todo un trabajo artesanal de las mujeres de antes, ¿no? Que pues todo el trabajo que tenían de lavar, de planchar, aparte hacían el pan, las tortillas, todas esas cosas que se comían antes, que ya nosotros en nuestros tiempos ya no nos tocó, como a mi abuelita, a mi mamá, a mis tías, ¿no? Entonces sí es algo que pues es muy bonito las que vivieron eso, recordar. Yo me acuerdo a mi abuelita pues echar las tortillas en el comal y siempre que olía tortillas iba y me decía, ¿quieres una tortilla, mija? Le decía, sí, ándale, come. Entonces me agarraba una tortilla del comal y le ponía sal y me la da y a mí me sabía deliciosa. Entonces todo esto trajo muchos recuerdos a mi mente. Y sí es muy bonito recordar. No hacían pan porque no teníamos horno, pues se compraba el pan, pero yo creo que ese pan antiguo debe de haber sido muy sabroso. Y eso me trajo a la mente las situaciones que yo viví en casa cuando era pequeña. Exactamente, porque no nada más es como la idea del pan o la tortilla, ¿no? Sino todo Sí, lo que hay todo alrededor lo que de... implica, sí. Y aparte me gustó mucho, porque sí es cierto, a mí luego me pasa que no partían el pan con cuchillo, sino lo partían con las manos, como que esa costumbre ya es pues, milenaria, ¿no? Y ahora pues sí se parte con cuchillo, pero yo tengo la costumbre de agarrar un pan con las manos. Yo no sé por qué siempre agarro el pan, lo parto en pedazos antes de comérmelo. Y yo Claro, una vez haciendo eso me acordé de cuando nuestro Señor Jesucristo fue la última cena, que partió el pan con sus manos, ¿no? Incluso los sacerdotes lo siguen haciendo. Entonces eso es muy bonito recordarlo, porque yo no sé por qué tengo esa costumbre de partir el pan con las manos y irme lo comiendo en pedacitos, pero sí, es muy bonito y pues trae muchos buenos recuerdos desde la niñez. Eso es lo claro. que quería comentar, Fray. Gracias, Andy. De nada. Iván, Sí, adelante, Neida. bueno, para mí muy significativa esta lectura porque evidentemente yo lo atribuía a que pues, a mi condición en este momento de inmigrante, yo atribuía que ver la comida de mi tierra era, era pues recordarme estar allí con mi mamá, con mis hermanos, con mis sobrinos. Entonces, pero hoy ya tengo varias semanas entendiendo de que hay un cambio, es un sacramental para mí, algunas comidas o quizás muchas de las comidas que me recuerdan, que me hacen sentir al lado de mi madre, que ya está en el cielo, igual mi papá, ¿no? Pero que me hacen recordar vivamente, o sea, el estar ahí con ella, reírnos, bromear, ese sabor, ese olor, esos chistes que hacíamos en familia y es hermosísimo para mí. Hoy valoro tanto eso, ¿no? Y inclusive a veces le digo a mi hijo, cuando yo la preparo y me queda igual a la de mi mamá, le digo, mira, como si la hubiese hecho tu abuela. Él se acuerda de algunas cosas porque ya se vino muy chiquito, entonces de algunas cosas se acuerda, otras no, pero a cada vez que preparo algo, pues siempre viene ese comentario a la mente, pues, de yo hacerlo. Y lo otro es que también me viene mucho a la mente de pensar realmente, o sea, hacerme la pregunta, realmente cuando yo comulgo, es para mí un récord, así como puedo recordar el olor de mi madre, su risa, escucharle inclusive, es para mí también cuando comulgo esa misma cercanía, ese mismo apapachada, ese mismo sentirme abrazada por Jesús cuando comulgo y hoy me surge, de hecho, en la semana cuando leí la lectura,
me hacía yo ese cuestionamiento para mí, porque en definitiva tiene que serlo, Iván, tiene que serlo, porque, o sea, qué mejores brazos, qué mejor momento, qué muestra más de amor de Jesús hacia nosotros en quedarse en ese pedacito de pan para estar con nosotros, para estar con nosotros. Entonces, es también revisarme y ver si en el momento que yo comulgo también suceden todo ese tipo de acontecimientos en mi mente, en mi corazón, en mis sentidos. Sí, eso me ha hecho reflexionar a partir de que hice la lectura. Y les digo, es que es un contexto mucho más amplio este, ¿no? E incluso de una situación familiar. Y pues por ahí iría el asunto. Muy bien, ¿algún otro comentario? Yo, Ray. Sí, adelante. A mí me llamó muchísimo la atención cuando habla de, en cuanto a tal pan de la vida de los hermanos, es bueno para el corazón, habla ahí, ¿no? Alimenta el espíritu de la vida y viene saturado del sentido que trasluce y transparenta la materialidad. A mí me llama mucho la atención porque dicen que, me decía un sacerdote, que Jesús cuando pasa por tu vida, realmente hace lo que dice en ti. Entonces, es así, cuando alguien come del pan que es el mismo Jesús, la vida del ser humano comienza a cambiar. Realmente, de verdad, sí cambia. Cambia el corazón, cambia el pensamiento, cambian las actitudes, cambia todo. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, de que realmente, de verdad, alimenta el espíritu de la vida del que prueba ese pan. Realmente, de verdad, es bueno para el corazón. Realmente, de verdad, es así. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y fíjate, Vicky, que con esto que acabas de decir, acabas de abordar una dimensión también muy interesante de la sacramentalidad en sentido estricto, que son los 7 sacramentos, y de la sacramentalidad en sentido amplio, porque los sacramentos nos invitan justo a una conversión. Para eso están los sacramentos, ¿no? Para hacer una conversión. Y en este sentido, también toda la dimensión sacramental cristiana, que aquí ya la abordamos en sentido amplio. Recuerden a San Agustín, ¿no? Había más de 300 sacramentos. Leer la palabra de Dios, lavatorio de los pies, ayudar al pobre, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí encontraba, valga la redundancia, encontraba este encuentro con Dios y con el hermano, ¿no? Pero esto, ¿qué significaba o qué implicaba? Una conversión, un cambio en la mentalidad e incluso un cambio en la forma en cómo me acerco al hermano, ¿no? Y lo hemos dicho también, la forma en cómo nos acercamos al mundo, ¿no? No esta idea del mundo perverso y malo en su esencia, porque en su naturaleza ya lo hemos dicho, el mundo o la creación, si se quiere hablar con el término teológico, la creación es buena en sí misma. Y vio Dios que todo era bueno, que ya en el transcurso de la historia el hombre, haciendo mal uso de su libertad, malograra la misma creación, bueno, ya es otro punto, ¿no? Pero no podemos sin más decir que la creación o el mundo es malo. Y por eso esta conversión, este redimensionamiento, esta nueva forma de entender las cosas, sin que caigamos, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, en el simple materialismo, ¿no? Eso no podríamos caer ahí. Muy bien. Gracias, Vicky. Leo, desde hace ratito veo que quieres participar. Adelante. Sí, pues ahora sí estoy con el mismo enfoque de estar pensando en el sacramento de la comunión y llevándolo ahora sí a la parte de mi historia de la comida, pues no fue el pan, sino fueron unas memelitas que hasta la fecha se hacen en casa y bueno, es un banquete y que tienen las memelas, pero pues no, nos encantan a todos, ¿no? Y es el abocarnos y el recordar del estar con la abuelita, ¿no? Con mi mamá y yo a la vez también con mi abuelita. Asimismo, hoy con este tema,
lo abordé y lo abordé de esta manera de que siempre me decía mi hijo, el chico, que pues ya sabes que los muchachos son rebeldones, y decía, pero ¿por qué vas cada 8 días a misa? No, Dios está en todos lados, y que ya tú, que no sé qué, ya es una fijación, ya es una costumbre. Y yo le decía, no, no es una costumbre ni es una fijación. Para mí es una necesidad tan grande que el día que yo no vaya, ese día yo creo que me voy a morir. Me voy a morir, porque me está faltando este alimento que para mí es mi padre, ¿sí? Que este alimento que es el que me ayuda en todos los momentos de mi vida. Y ahora que hubo la pandemia y que no podía comulgar, sí, en serio, sí, yo me sentía, me decía, pero es que también mamá, haz tu oración, tu oración. Le digo, no, pero es que me hace falta él, es que yo no puedo estar sin él, ¿sí? No es una costumbre, no es irme y abrir la boca y ya no, es de que lo siento y que cuando yo digo amén, sé que en ese momento está conmigo. Y sé que en ese momento, es más, llego a mi lugar, me cierro los ojos y me hinco y hago mis oraciones, ¿no? Y no quiero apartarme de ese momento, pero le digo, tengo que llevarte a otro lado, tengo que llevarte a mi casa y tengo que llevarte con los que me rodean y no me puedo quedar nada más con este gozo, ¿no? Porque para mí es un gran gozo. Cada 8 días es gozar y darle gracias. Y ahora sí, como los alcohólicos, decir, solo por hoy, Señor, pues ahora solo por hoy, ¿no? Pues así estoy yo. Y entonces para mí eso fue lo que me movió mucho. Gracias, Leo. Me movió todo, Gracias, gracias. todo. A lo mejor no es así, estos términos muy acorde, pero para mí sí, para mí sí lo entendí así, ¿no? Que era mi sacramento de que está conmigo, mi Dios, que aunque desde hace muchos años que me lo inculcaron ahora sí mi abuelita, mi mamá, o sea, por ese lado, y no concibo estar sin él, no concibo sin estar sin mis memelitas de mi historia. Claro, Bueno, claro. eso fue lo que experimenté yo. Sí, Gracias, gracias, gracias Leo. a ti. Sí, este ejemplo que nos pone Bau es más de situación, ¿no? Más de situación, más que un objeto propiamente como los habíamos revisado en sesiones pasadas, ¿no? Muy bien, vamos a proseguir con la lectura. Denme un segundo para poderla transmitir. Ya se me perdió. Denme un segundo. Aquí está. Listo. ¿Quién puede continuar leyendo, por favor? El pensar sacramental como experiencia total. Yo, Fray Soledad, Adelante, hermana Soledad. el pensar sacramental como experiencia total. Estamos reflexionando sobre el pensamiento sacramental. Tal forma de pensamiento se caracteriza por el modo como el hombre aborda las cosas, es decir, no de un modo indiferente, sino creando lazos con ellas y dejándolas entrar en su vida. Es entonces cuando las cosas comienzan a hablar y a ser expresivas para el hombre, cuando las cautivamos y entran a pertenecer a nuestro mundo, se convierten en únicas. Bien decía el Principito a los 5,000 rosas del jardín, completamente iguales a la única rosa de su
planeta B612 que él había cautivado. Vosotras no sois en absoluto iguales a mi Rosa. No sois nada todavía, porque nadie os cautivó, ni vosotras habéis hecho cautivo a nadie. Enteramente como mi zorra, que era una zorra igual a 100,000 más, hasta que me hice su amigo. Y ahora es única en el mundo. La rosa y la zorra se convirtieron en sacramentos, en medios de visibilizar la convivencia, la tarea de crear lazos, la espera, el tiempo perdido. Así, el trigo era inútil para la zorra y los campos de trigo no le recordaban nada hasta que el trigo empezó a hablar, porque el Principito tenía la cabellera dorada. Los trigales se volvieron sacramento, recordaban al amigo, y la zorra se enamoró del susurro del viento en el trigal color de oro. Eso mismo ocurre con el pan, que no es ya igual a ningún pan del mundo, porque solamente él, con su perfume, con su gusto inconfundible y con el trabajo fatigoso de mamá, puede recordar la vida de otro tiempo. Pero, ¿cómo la recuerda? Seguimos, por favor. Esto pues ya lo hemos platicado, incluso yo mismo les he puesto de ejemplo este pasaje de esta obra del Principito, ¿no? En otros momentos. Ya es algo que hemos ido abordando. Entonces, si les parece, vamos a concluir con este, ya nada más quedan unos cuantos párrafos. Concluimos con este apartado y abrimos otra vez el foro para los comentarios. ¿Quién continúa leyendo, por favor? Yo, Fray. Adelante. Inmanencia, trascendencia, transparencia. El pan semeja a algo que no es pan, algo que trasciende el pan. El pan a su vez es algo inmanente, permanente. Ahí tiene su peso, su composición de elementos empleados: harina, huevos, agua, sal, levadura. Su opacidad de elemento, su opacidad. Ahora bien, ese pan, realidad inmanente, torna presente algo que no es pan, realidad trascendente. ¿Cómo lo hace? Por el pan y a través del pan, realidad trascendente. Ay, perdón, me distrajo el niño. No te preocupes. Ahora bien, ese pan, realidad inmanente, torna presente algo que no es pan, realidad trascendente. ¿Cómo lo hace? Por el pan y a través del pan, que se torna transparente para una realidad trascendente. Pan que deja de ser puramente inmanente para ser el pan que no es como los demás, sino diferente. Diferente, porque recuerda y trae al presente por sí mismo, y además a través de sí mismo recuerda algo que va más allá: transparencia, trascendencia. Es un pan translúcido y transparente y diáfano para la realidad del alimento, del hambre, del esfuerzo de mamá, del sudor, de la alegría de repartir el pan, de la vuelta de papá. Todo el mundo de la infancia se torna de repente presente en la realidad del pan y a través de la realidad del pan. El sacramento conlleva de sí una experiencia total. El mundo no está dividido solamente en inmanencia y trascendencia, sino que existe una otra categoría intermediaria, la transparencia, que acoge en sí tanto la inmanencia como la trascendencia.
y que estas no son dos realidades opuestas, una frente a la otra excluyéndose, sino realidades que comulgan y se encuentran entre sí. Son permeables, se conjugan, se combinan, se coligan, se concatenan, se comunican y conviven una con la otra. La transparencia quiere decir exactamente eso, que lo trasciende que lo trascendente se torna presente en lo inmanente, haciendo que éste se haga transparente para aquella realidad. Por tanto, es lo trascendente cuando irrumpe dentro de lo inmanente, lo que transfigura volviéndose transparente. Entender todo esto es entender el pensar sacramental y la estructura del sacramento. No comprenderlo significa no comprender nada del mundo de los símbolos y de los sacramentos. El sacramento transparencia participa, por lo tanto, de dos mundos, el mundo de lo trascendente y el mundo de lo inmanente. Y eso no se realiza sin tensiones y sin tentaciones. Quiero decir que el sacramento puede de tal manera hacerse inmanente que excluya lo trascendente y se vuelva opaco, sin el fulgor de la transparencia que transfigura el peso de la materia. Pero también el sacramento se puede hacer hasta tal punto trascendente que excluya la inmanencia y se torne una abstracción, perdiendo la concreción de lo inmanente. Está llamando a conferir a la trascendencia. En ambos casos se pierde la transparencia de las cosas y, por tanto, se pervierte el sacramento. De vez en cuando, en casa, comemos el pan que hace mamá y lo encontramos bueno, como una llegada de papá. Es, en todo caso, mucho más que un alimento, porque es fruto del dolor, de la alegría, del cariño por los hijos, de la sorpresa del regreso, de las peleas por causas de la leña, del hambre saciada. Es un pan bueno al corazón, alimenta el espíritu y no el cuerpo. Todo porque es un sacramento. Exactamente. Entonces, esta doble dimensión ya la habíamos incluso nosotros abordado un poco. La inmanencia, lo que está aquí, inmediato, lo que podemos tocar, y la trascendencia, lo que está en él más allá, ¿no? Y lo entrecomillo, ¿no? En lo que es trascendente, lo que eleva, lo que está más allá. Y los sacramentos significarían esta transparencia, la unión perfecta entre lo inmanente y lo trascendente, ¿no? ¿Cómo ven esta idea porque esto va referido hacia los sacramentos, ¿no? Evidentemente. Entonces, los sacramentos, ¿qué significarían? Partimos de algo inmanente, de algo tangible, de algo palpable. Pero eso, los sacramentos, y aquí sí ya estamos hablando de los 7 sacramentos, nos llevan hacia lo trascendente, hacia Dios. ¿Cómo ven esta idea de Bob? ¿Algún comentario? ¿Quién dice yo? Pues sí, Fray, yo pienso que sí nos llevan a lo trascendente porque no lo podemos ver, pero sí hacen lo que verdaderamente dicen. Realmente, de verdad, el efecto que producen en nosotros los seres humanos es grandísimo y no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir y sí nos puede transformar. Entonces ahí yo veo la trascendencia del sacramento. Es Exacto. como, bueno, yo lo reflejo como la espada de doble filo, ¿no? Que entra, pero cuando sale hace el efecto que verdaderamente tiene que hacer en uno, ¿no? Por muy malo que sea uno, realmente de verdad el cambio se lleva su efecto en el ser humano, por lo menos en mí lo ha hecho, ¿no? Entonces, realmente de verdad sí es así. Exactamente, Vicky. Y que eso nosotros, recuerdan, lo estudiamos de los sacramentos como eficacia sacramental, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sacramento en nosotros? Bien, te escuchamos, Orte, después escuchamos a María de los Ángeles y después a Neida. Por favor, Orte. Gracias, Fray.
Sí, aquí, bueno, habla mucho de la inmanencia, trascendencia y transparencia. Está como muy, muy abstracto, ¿no? Todo lo que aquí se dice. Sin embargo, creo que el pan que es de la historia de la que se está hablando, del pan que se horneaba en la casa, bueno, esto nos lleva a nosotros, bueno, me lleva a mí a, a compararlo con o asemejarlo con la Santa Eucaristía, como lo estábamos comentando hace un momento, donde todos debemos compartir ese pan. Se hace inminente en nosotros porque como cada vez que va, como dice Leo, ¿no? Cada vez que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, bueno, pues es ahí, ¿no? Donde está con nosotros. Aunque Él no se vea, aunque Él sea transparente, invisible, pero está ahí, nosotros lo sentimos, yo lo siento ahí también, presente en mi vida, eh, donde es inminente también para mí, para que sea trascendente en mi vida, para que trascienda en mi ser, en mi espíritu, y pueda tener esa transparencia yo a través de ese sacramento con mis hermanos, ¿no? Que en mí en realidad haga un efecto, ese, ese tomar y comer el cuerpo de nuestro Señor. Que en mí haga esa trascendencia y esa transparencia, pues que pueda yo llevarla a mis hermanos. Esto es un alimento que también nos da una vida y salud espiritual. Para mí es vida y salud espiritual. Y recuerdo ahora que estamos leyendo este texto, esta historia, cuando mi mamita tuvo a su primer hija, que era mi hermana la mayor, mi mamá comulgaba, ¿no? Iba a misa y comulgaba, y entonces mi hermana, siendo una nenita chiquita que apenas podía hablar, y le decía, yo quiero que me den de eso, ¿no? Porque la llevaba de la manita, y entonces le decía a mi mamá, no, tú no lo puedes comer todavía. Dice, yo quiero que me lo den, dile que me den a mí. Y entonces dice, no, porque es medicina. Entonces, pues antes a los niños pues, no les gustaba la medicina, ¿no? ¿A quién le gustaba? Digo, más eran jarabes en ese entonces. Y entonces le dice, es que es medicina. Y dice, pues yo quiero medicina. Entonces, yo quiero medicina, decía mi mamá. Pero yo creo que sí, en realidad para mí siempre ha sido una medicina. Esa, más que el pan, es el pan eucarístico, ¿no? Que a mí también me ha hecho muy bien, ha sido para mí, ha trascendido para mí como una medicina espiritual, una medicina en mi vida personal, con mi familia, con mis hermanos. Entonces yo así lo concibo, que para mí es un poco lento, para mí esta transformación en mi vida, esta trascendencia ha sido muy lenta. Pero creo que vamos en el camino, siempre buscando ese pan, que por supuesto lo tenemos ahí principalmente y lo tenemos en casa, ¿no? Como esta vez que comentábamos que nuestro sacramento físico, ¿cuál sería? Yo les comentaba que era la mesa de mi casa, que también es casa de ustedes, donde siempre compartimos mis hijos, Mario y yo y algunas otras familias, algunos otros amigos. Y que estos alimentos que nosotros comíamos ahí llegaban por la gran misericordia de Dios, porque algún momento hubo que es que es difícil, ¿no? Traerlos a la mesa, pero también Dios nunca nos abandonó, siempre estuvo este pan en nuestra mesa y nunca nos quedamos sin comer, siempre tuvimos que comer.
Y para mí era algo muy hermoso el compartir con mis hijos, con mi esposo, siempre el pan. Y lo llevo, ¿no? Pues a la Santa Eucaristía también, ¿no? Que siempre la compartimos, pero siempre cuando estemos en gracia también, ¿no? De recibir a nuestro Señor. Y ese es mi comentario. Creo que para mí debe de ser trascendente, pero todavía voy en el camino. Voy en el camino para que se trasciende mi vida. Gracias, Fray. Gracias a ti. Gracias a ti, Arte, por abrirnos tu corazón y sí, definitivamente la conversión pues es todo un proceso, ¿verdad? Caminar hacia la trascendencia desde nuestra inmanencia pues es todo un proceso y pues a todos nos cuesta, ¿no? A todos, desde nuestra diferente trinchera, pero lo importante es que somos conscientes de esta transformación, de este cambio y aunque vayamos pasito a pasito, ¿verdad? Pero con que demos un pasito, ya estamos mejor que antes, ¿no? Entonces, muchas gracias por abrirnos tu corazón, Norte, y por compartirnos. Gracias. Bien, te escuchamos, Mari. Hola, buenas noches a todos. Buenas. Fray, una pregunta, una Sí. duda. En el último, bueno, antes, en el párrafo donde la inmanencia se refiere a lo que es lo que se ve y también la forma, y me explico por qué la duda. Ujú. Porque si hablamos de la Eucaristía, hablamos de lo que podría ser la liturgia, eso, lo inmanente, y aquí dice que si a ver, el sacramento se puede hacer hasta el punto hasta tal punto trascendente que excluya la inmanencia y se torne una abstracción. Bueno, no, me viene la duda de que podemos nosotros a veces complicar tanto los ritos, que lo lleguemos a hacer tan abstracto, que lo lleguemos a dificultar para nuestros hermanos o para nosotros mismos, que a veces pasa, bueno, a mí, yo he tenido mis experiencias de que no hagas esto, y a lo mejor es gente que a lo mejor ni ellos saben, pero pues suponen, ¿no? Que esto no se hace así, o híncate, ¿por qué no te hincas? A lo mejor tú no sabes si la persona está enferma o lo que sea, y ya da por hecho que está mal, que no te hincaste, si a lo mejor estás enfermo y no te puedes hincar, ¿no? Entonces, ya le damos tanto valor a eso que perdemos lo otro, ¿no? Eso es a lo que va la lectura, que lo hacemos tan abstracto que lo dificultamos y es a donde dice acá, se pervierte el sacramento. O sea, es que realmente como que nosotros somos los que perdemos el foco, ¿no? Entre tanto buscar la forma, o no sé, refiriéndose a lo que dice acá del pan. Ah, bueno, es que mi mamá le echaba 2 cucharadas de sal y una de azúcar. A lo mejor a mí me hace daño la sal, pues yo ya no le echo una cucharada de sal y le echo menos azúcar, pero no por eso deja de ser la receta de mi mamá, me deja recordar a mi mamá, deja de ser todo ese ritual familiar, pero esa es la forma, eso es lo inmanente, ¿no? Y no quita lo trascendente. Entonces, haciendo como un símil con la Eucaristía, como que nosotros también, dice Dios, esto se los da a conocerlo los mansos y humildes de corazón, no a los sencillos. Y a veces sí tenemos que respetar las cuestiones litúrgicas, los ritos, o sea, claro, pero no hacerlo tan complicado, ¿no? Me refiero más que a veces los que tratamos, bueno, me incluyo, tratamos de estar adentro, como que sí, es que si no lo haces así, no, y es que si no vas y te das 3 vueltas, ya no sirve, ya no funciona, no, sino, a ver, Dios es sencillo y Dios, la relación es personal, ¿no? Nosotros sabemos, Dios con nosotros, bueno, nos conoce, súper, ¿no? Entonces, como que a veces eso, ¿no? Como que lo hacemos muy cerrado. ¿A eso se refiere este punto? Sí, exactamente, Mari, el hecho de llevarnos tanto a la trascendencia, que no está mal caminar a la trascendencia, porque ese es nuestro fin, esa es nuestra meta, ¿no? Pero si solo nos concentramos en la trascendencia, olvidamos el aquí y el ahora, nuestra historia, nuestro quiénes somos ahora, ¿no? Y efectivamente apunta hacia esto, la inmanencia que sería pues lo ritual, que como tú bien lo dijiste, Mari, pues lo ritual lo tenemos que seguir, ¿no? Hemos dicho lo ritual es estas normas que se van siguiendo siempre, porque si no tenemos esta normatividad o esta ritualidad, pues cada quien va a llegar a hacer lo que quiera cuando pueda y como quiera. Entonces no va a haber una comunicación. El rito nos debe ayudar para mejor vivir el sacramento, no para lo contrario. Entonces, si estamos más preocupados
por otras cuestiones, que si el rito, que si no el rito, que si dice, que si no dice. Claro que hay que seguirlo, por supuesto que sí, para eso está, ¿no? Pero si ponemos más énfasis en el si no me hinqué en este momento, lo que les he dicho siempre, ¿no? El Padre Nuestro, o así o asá. Si de esto depende nuestro sacramento, estamos fritos, ¿no? Y es ahí donde no podemos concentrarnos simplemente en esto inmanente o simplemente concentrarnos en lo trascendente, olvidando lo inmanente, porque si no, no tenemos la mediación desde la cual acercarnos a lo trascendente. ¿Y en dónde está el punto medio? En lo que Bob llama la transparencia, que sería el punto entre lo inmanente y lo trascendente, tratando de asumir las dos dimensiones para, desde mi inmanencia, porque yo soy inmanente. El hecho de estar aquí situado histórico y temporalmente me hace inmanente. Caminar hacia la trascendencia, que es mi fin último, pero desde mi inmanencia, que en otros puntos hemos hablado sobre la dimensión humana que va caminando, o yo humano, que va caminando hacia la divinidad, hacia Dios. Y en este proceso los padres griegos, hemos dicho, lo llaman la divinización, ¿no? Es decir, asumir toda mi humanidad. Los padres antiguos, bueno, los padres de la iglesia decían, lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Si no se asume la carnalidad, lo que nosotros somos, la inmanencia, no va a poder ser redimido, ¿no? Entonces, en este sentido, Bob dice, la inmanencia está aquí, la trascendencia, si quieren, lo ponemos en un plano dicotómico, ¿no? Que no es lo mejor, pero para ser ahora más, más gráficos, ¿no? La inmanencia, lo que está abajo, la trascendencia, lo que está arriba. ¿Qué buscaría la transparencia? Esta unión entre una y otra, porque la inmanencia caminaría hacia la trascendencia, que era lo que Orten nos decía un poquito, ¿no? Este proceso de conversión, lógico que es lento, lento pero seguro, ¿no? Muy bien. Hay un padre que una vez nos dijo con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Exactamente, exactamente, sería como la actitud. Ok, gracias, Bray. De nada, Mari. Neida, adelante, por favor. Sí, Iván, justamente eso estaba entendiendo yo de este planteamiento que nos hace Bob, de que entre lo inmanente y lo trascendente debe haber un equilibrio, debe haber un punto de unión, que es el mismo sacramento como tal, que es lo que nos va a permitir verdaderamente vivir el sacramento desde nuestra inmanencia para llegar a esa trascendencia. Entonces, es ese punto medio, es ese punto de unión, es ese equilibrio que debe existir para poder vivir el sacramento como tal. Entonces, me parece genial porque ni me voy a los extremos, sino que estoy en el punto medio centrado y que justamente es Cristo mismo ese sacramento. Exactamente, ¿no? Y Ujú. aquí entonces nos encontramos con que el sacramento sería la transparencia o el transparente, que nos Ujú. da desde la inmanencia, desde el agua, desde el pan y el vino, desde el crisma, por ejemplo, nos invitan desde eso inmanente, porque es palpable. Desde eso nos invita a transportarnos, llevarnos, pensar, caminar hacia la trascendencia. Y sí, justamente eso es lo que pretenden los sacramentos. Muy bien. Si no hay algún otro comentario, podríamos dejar hasta aquí este asunto, pensando ya en la próxima semana. Recuerden que la próxima semana entonces no habría club de lectura, porque tenemos la charla que, les recuerdo, es más de carácter formativo, ¿no? Que ya sería más una sesión que sí dirijo totalmente yo en cuanto a la temática, ¿no? Entonces, dentro de 8 días no habría club de lectura, sino habría las charlas mensuales, ¿no? Que son más temáticas en esto. Ya les envié la invitación, algunos ya me escribieron que quieren participar. Entonces, recuerden, nada más mándenme un mensajito ahí sí privado para que yo sepa quién sí quiere entrar, quién sí puede entrar, etcétera, ¿no? Y sobre eso, denme un segundito.